La primera sección es introducción. Vamos a hablar de qué es la morfometría, en particular los conceptos de morfometría tradicional y morfometría geométrica. Voy a hacer una comparación entre aspectos de la morfometría. Voy a achicar acá la pantalla, no sé por qué me sale. Ahí sí. Relaciones entre morfometría tradicional y morfometría geométrica y algo de historia, de cómo se llevó esta técnica a cabo. Simplemente partir con la definición de lo que es morfometría y por qué estudiamos morfometría. Esta es una rama que no solo es de la biología, porque ahí pongo que es una rama de la biología, es una rama en particular que se encarga de caracterizar de alguna manera la forma de los organismos y cuantificar esta variación morfológica utilizando simplemente medidas. ¿Ya? La morfometría en su definición muy simple significa medir la forma. Eh, por muchos años, ya biólogos naturalistas o historiadores naturales han utilizado estas herramientas para poder definir ya diferentes características en los organismos o estructuras, utilizando herramientas matemáticas para definir relaciones que existen entre las diferentes características de un organismo u otro. ¿Ya? En su definición, Bockstein indica que el estudio de la forma simplemente es busca las relaciones, ya las variaciones con sus covariables. Hay un audio activo. Uno puede encontrar diferentes formas y diferentes relaciones de variación cuando estudia morfometría. Y el tipo de preguntas van a ser infinitas cuando uno está tratando de identificar para qué sirve esta herramienta. Si se fijan en la parte izquierda de la diapositiva, yo tengo un ejemplo de diferentes variaciones de forma en grupos de dinosaurios, en la cual cada grupo animal u organismo tiene una forma en particular. ¿Ya? Y la manera de cuantificar esta forma en particular que hace un organismo diferente del otro, se utilizan diferentes herramientas y una de las más importantes es la morfometría. Si ustedes se fijan, acá tengo en la parte derecha una mariposa que tiene diferentes aspectos de su anatomía y cada aspecto de su anatomía la hace diferente de la otra. ¿Ya? O un trilobite, etcétera. ¿Ya? Rasgos faciales que te entregan información asociada a aspectos de la psicología o aspectos distintos del ser humano. Como les comentaba, los museos particularmente son uno de los repositorios más importantes de organismos en la cual los historiadores naturales, desde siglos, en su afán de poder ir identificando los diferentes grupos de organismos, identificando los grupos de especies, muchas expediciones en el pasado, todos estos grupos de organismos tienen que ser almacenados de alguna manera en alguna parte. Y estos fueron almacenados o han sido almacenados por mucho tiempo dentro de museos. Por mucho tiempo, muchísimos de los organismos fueron almacenados sin un registro fotográfico o un registro digital para poder identificarlos de una manera más específica. Sin embargo, además, muchísimos de estos aspectos han tenido mala clasificación por aspectos de mediciones o herramientas no adecuadas para poder identificar grupos de especies en el pasado. Hoy en día, con las nuevas herramientas digitales, se ha empezado a hacer mucho sobre la digitalización de organismos de museos y hemos podido ir incrementando el conocimiento de la historia natural desde el punto de vista de la anatomía comparada. Y es por eso que viene esta herramienta que, ¿por qué me interesa utilizar morfometría? Y yo me hago una pregunta, quizás los que ya han visto o han tenido esta clase ya vieron parte de estas diapositivas, pero la pregunta importante que me puedo hacer yo directamente es, ¿para qué cuantificar la variación morfológica? ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta importante. Obviamente, todos los que están acá en este momento tomando la clase tendrán alguna pregunta asociada sobre esto. Yo me hago una pregunta particular. ¿Puede una especie de esta mosca, está ahí, Drosophila,
ser reconocida por su forma alar? Uno se puede hacer esa pregunta. Eh, ¿Puedo reconocer una especie distinta a la otra solo por su forma del ala? ¿Ya? La respuesta podría ser sí o podría ser no. Va a depender mucho de los aspectos asociados a la geometría de la forma alar. Pero normalmente utilizando morfometrías uno podría llegar a responder relaciones de taxonomía utilizando solo una característica. Obviamente es necesario integrar con otras, pero se podría hacer. Otra pregunta es, ¿será posible que pequeñas modificaciones de la forma del cerebro, estamos hablando forma, esta vez cerebro, de la forma facial o forma del cerebro, ya, modificación de la forma facial, sean signos de enfermedades como por ejemplo la esquizofrenia? Hay estudios en la cual se utiliza morfometría de los diferentes aspectos del cerebro, diferentes partes de la forma del cerebro, que la hacen covariación con aspectos faciales y se han determinado ya señales de enfermedades como la esquizofrenia u otras enfermedades. Esto lo hace bastante interesante porque solamente el uso de una herramienta como la morfometría ya está siendo capaz de entregar un diagnóstico médico. Y otra pregunta, ¿puede el ambiente y sus condiciones asociadas al cambio climático, ya estamos tomando un tópico que está totalmente de moda, que es el cambio climático, ser detectado por cambios en las alas de una mariposa, por ejemplo, monarca, u otra mariposa? ¿Ya? Entonces, tengo tres preguntas distintas, las cuales pueden ser respondidas con un aspecto morfométrico que obviamente necesita ser conectado con alguna de las otras variables necesarias para responder la pregunta. No es que quiera decir que solamente con la morfometría geométrica o morfometría yo puedo detectar cambio climático. Obviamente necesito conectarlo con aspectos climáticos, con aspectos ambientales, etc. Lo mismo con la parte médica. Sin embargo, es la morfometría la que te estás entregando las herramientas para poder descifrar una de estas preguntas. Yo pongo este artículo acá porque lo encuentro bastante interesante y me gusta. Salió el año 2018 y lo mostré en los cursos de morfometría que estaba haciendo ese año. Y es un paper un tanto ambicioso para mi opinión, que dice la evolución de la disparidad morfológica de los metazoos. Yo diría que muy ambicioso. Sin embargo, este artículo lo que muestra es cómo ha evolucionado la forma de los organismos metazoos y cómo en un morfoespacio han podido clasificar diferentes grupos de organismos, ya desde peces, anfibios, reptiles, aves, etc. Entonces yo le comentaba que este paper salió hace el 2018 y lo encontré extremadamente ambicioso, que hablaba de la evolución de los metazoos en forma, teniendo en cuenta de que el estudio de la morfología, si ya estudiamos una pura especie, podemos encontrar alto nivel de variación. Imagínense cuando lo hacemos desde el punto de vista de los metazoos. Pero bueno, como les comentaba, la herramienta se puede utilizar para muchísimas preguntas de forma específica. Veamos. Lo importante de la herramienta es que está dentro de un marco cuantitativo. ¿Ya? Como esto es una clase introductoria, tengo que ir a esto. Lamento a las personas que ya conocen toda esta área, pero necesito explicarlo de alguna manera. La morfometría trabaja en base a medidas, ¿ya? En base a aspectos de la biometría, por decirlo de alguna manera, que nace en 1900. Pero trabaja en base a variables de estudios cuantitativas que, de alguna manera, tienen una ventaja sobre los aspectos cualitativos, obteniendo una reproducción y replicación numérica, ¿ya? Estas pequeñas diferencias se logran cuantificar, se logran entregar desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista gráfico, que me logra dar una información comprensible, comparable, ¿ya? Estos métodos cuantitativos, por lo tanto, entonces estarían entregando
mayores herramientas para detectar estas pequeñas diferencias que hay en la forma, que mediante una simple inspección cualitativa es muy difícil de encontrar o muy difícil de ver. Esta disciplina, la morfometría como disciplina histórica, tiene mucha historia. Yo simplemente la resumí a 3 personas. Una de las más importantes, a mi punto de vista, antes de Aristóteles y Platón, perdón, después, está este pintor que está acá, que se llama Albrecht Dürer, en 1500, ya estamos hablando de mucho tiempo atrás. Él eh, entrega un concepto del estudio de las proporciones de las cabezas. ¿Ya? Estudia las proporciones de cabezas humanas utilizando rasgos del dibujo, en donde él hacía un dibujo y mediante líneas él podía ya agrandar o achicar estas líneas y podía modificar la cabeza humana. Por lo tanto, tenía 2 dibujos. Acá hay un ejemplo. Si se fijan, Alfred Dürer en 1500, él ya estaba entregando un aspecto asociado a morfometría de alguna manera, muy básica, sin contextos matemáticos, era un dibujo en la cual las líneas que él tenía las podía modificar, ¿ya? Y iba cambiando las proporciones de las cabezas. Él tenía tanto líneas como cuadrículas. Y él hacía simplemente en base al dibujo, hacía estos cambios y podía ir teniendo formas de la cabeza diferente, tanto muy deformes, asimétricas, como si tenía la cuadrícula completamente derecha, podía tener para lo que él le llamaba un aspecto de forma, por decirlo, simétrica. Entonces, él además era naturalista, dentro de todos sus aspectos, él era naturalista y hacía ilustración de naturaleza. Por lo tanto, él trabajaba mucho asociado a los aspectos de la forma en los organismos. Luego, en el tiempo, ya estamos hablando de 200 años después, o sea, harto tiempo pasó, una persona que encuentra un seco, un pro, es Johann Wolfgang van Goethe, que es un poeta, novelista, dramaturgo, científico, botánico, etc. En los tiempos antiguos, estas personas eran extremadamente multifacéticas. No sé qué pasó con la evolución del tiempo. Fuimos involucionando, parece. Pero bueno, Van Goethe, él entrega el concepto de morfología. Él dice que morfología es la forma de un organismo. Entonces, él entrega un concepto ya asociado a la morfología. Van Goethe era un botánico muy, muy bueno, y él publica en 1800 el libro de la metamorfosis de las plantas. O sea, ya en 1800 había un libro asociado a aspectos de la metamorfosis en plantas botánicas. Y él entrega, por lo tanto, todos estos conceptos de la ilustración científica, pero asociados a relaciones morfológicas que podían irse cuantificando de alguna manera para identificar que una especie es distinta de la otra. ¿Ya? Además de todos sus aspectos de poeta y novelista, y dramaturgo, que tiene muchísimos libros que, si quieren, pueden darle vuelta. Y 200 años después, o sea, me voy saltando entre 200 años, lo que pasa entre medio obviamente es un misterio, pero llegamos a un personaje que es extremadamente importante en el mundo de la morfometría, que es Darcy Thompson. Darcy Thompson, él vuelve al concepto de Albrecht Dürer, en la cual, si se acuerdan, mostraba que él tenía estas cuadrículas o líneas en la cual cambiaba las proporciones de las cabezas humanas. Darcy Thompson, que también es artista, de hecho en Inglaterra, Escocia, hay un museo de Darcy Thompson de arte, él vuelve al concepto de las proporciones, vuelve al concepto de las cuadrículas, pero esta vez él desde un punto de vista científico. Él tiene un libro, publica un libro que se llama On Growth and Form, en la cual habla de los aspectos asociados a las diversidades de formas y sus aspectos evolutivos. Por lo tanto, Darcy Thompson
viene como a entregar los aspectos matemáticos simples de cómo podía modificarse la geometría de la forma desde el punto de vista físico y matemático. Entonces, él lo que hacía esta vez es utilizar una grilla, ¿ya? Una grilla cuadriculada, y depende de los factores físicos del movimiento de la grilla, él podía modificarla junto con el dibujo. Entonces, si yo modificaba ya la cabeza de la grilla desde el punto de vista del lado derecho, yo podía cambiarla, ya agrandar la parte de la cara, de la nariz, o del mentón, o de otras secciones de la morfología. Y él entrega y muestra un ejemplo muy básico y que se utiliza hoy en día para todas las clases de morfometría, que es el cambio de este pez a este otro, ¿ya? Que es de Diodón a Mola. Y yo lo pongo acá, un ejemplo que es, pero él lo toma desde un enfoque cualitativo. Él seguía dentro de su libro, dentro de sus aspectos asociados a las grillas, mostrando que él modificaba manualmente, como lo hacía Alfred Studer, modificaba manualmente la grilla y podía ir cambiando la morfología de estos animales, por decirlo así. Entonces, el ejemplo básico que él muestra es que desde este diodón, de este pez que está al lado izquierdo, si yo estiro la grilla manualmente en la parte caudal, dentro de la parte central y caudal, la estiro manualmente, yo voy a cambiar desde diodón a la forma de mola, que es el pez lobo, pez luna, perdón. Entonces, en su libro, él muestra estos aspectos físicos del movimiento de esta grilla para cambiar la forma de los organismos. Sin embargo, él seguía mostrando esto desde un punto de vista cualitativo. Él simplemente hacía la modificación de todas las grillas de sus dibujos, modificándoles en alguna parte la grilla, en alguna sección de la grilla. Por ejemplo, el ejemplo que está acá, yo modificaba en alguna sección, esta vez la caudal, y tengo otra especie. Pero faltaba algo, faltaba un componente importante, que era, él simplemente estaba haciendo una modificación cualitativa, era una modificación manual de la grilla de forma. Faltaba la matemática, faltaba algún aspecto cuantitativo que me podría identificar cómo esta especie de pez está modificándose o está cambiando. Y es por eso que en base a estas líneas de Darcy Thompson, que él entrega este libro en 1917, pero su concepto, sus aspectos, vienen de los fines de 1800, se van viendo relacionados con un aspecto muy interesante de la historia de la estadística multivariada o de la taxonomía numérica, que es la incorporación de aspectos biométricos para hacer cuantificación de grupos de organismos. O sea, biólogos naturales ya, o historiadores naturales, que no solamente eran biólogos, empezaron a combinar la matemática para poder identificar grupos de especies. Por lo tanto, de esta manera empieza a nacer lo que hoy en día se llama taxonomía numérica, que es lo que hacen muchos naturalistas que empiezan a describir grupos de especies, empiezan a describir grupos de especies en base a aspectos de la morfología con aspectos de morfometría tradicional. Y nace lo que se llama el cladismo luego después. ¿Ya? Muchos de ustedes conocen lo que es el cladismo, que es una rama ¿ya? que estudia las relaciones y genera relaciones filogenéticas de aspectos morfológicos. Pero bueno, un componente muy importante era que a Darcy Thompson le faltaba la matemática porque todos sus aspectos de cambios de especies eran muy cualitativos. Perdón. Entonces, junto con el uso de datos cualitativos y la incorporación de los datos cuantitativos a fines de 1800, viene una fuerte pelea en aspectos. ¿A qué me refiero con aspectos? Aspectos en el uso de la matemática con los aspectos cualitativos que tenía la biología en su comienzo. Y aparecen personas muy importantes dentro del aspecto de la biometría. Uno de ellos es Galton, ¿ya? que entrega los conceptos de variación matemática, biométrica, correlación o regresiones. ¿Ya? Galton, que es uno de todas las personas que aparecen dentro de este
de este boom de fines de 1800 con 1900, eh, entrega, o él, además de su aspecto biométrico, él tenía otras afanaciones, o sea, él trabajaba y uno de sus principales trabajos era el estudio de las variaciones, morfológicas en este caso, en poblaciones humanas. ¿Ya? Él además conectaba algunos de los aspectos asociados a las características ya en esos tiempos, mentales, de altura, entre otras cosas, con imágenes faciales de humanos y hasta patrones de huellas dactilares. Y él, dentro de sus, entregó asociaciones directas con correlaciones y regresiones. Ya estaban recién entregando estos conceptos de la estadística multivariada. Y bueno, a comienzos de los 1900 viene esta era importante que viene el debate fuerte entre los biométricos o aspectos biométricos de la variación, las variables continuas, con los aspectos mendelianos. Y los aspectos mendelianos venían de la genética mendeliana, que es cuando Mendel hace las descripciones con observaciones cualitativas, ¿ya? Que eran los colores de los guisantes, entre otras cosas. Bueno, esta época es bastante importante y se ha publicado bastante, hay estas notas interesantes publicadas científicas que hablan del tiempo del debate entre el mendelismo y la biometría, que es el debate que aparecen todos los naturalistas, en donde aparecen los estadísticos con aspectos asociados a las variables cuantitativas. Uno de ellos muy importantes es Pearson, ¿ya? Se conocen de regresiones, vamos a conocer lo que es ya las categorías de Pearson. Y, bueno, Bateson, que seguía liderando la escuela mendeliana. Hay una nota muy bonita, que es de 1907, publicada en Nature, que habla sobre estas relaciones que hay entre el mendelismo y la biometría. Pero bueno, obviamente gana la escuela biométrica porque era obvio que era necesario entregar una componente ya de alguna manera cuantitativa a los aspectos de variación. Entonces, si vamos a lo que estaba haciendo Alfred Dürer, que era solamente un movimiento manual, hasta lo mismo que estaba haciendo Darcy Thompson, que sigue siendo manual, yo estaba perdiendo las variables biológicas asociadas directamente sobre por qué y cómo cambia. No, Darcy Thompson solamente estaba mostrando las partes manuales en cambios manuales. Por lo tanto, ver una correlación sobre esta variación, ver un aspecto morfológico, era importante de alguna manera cuantificarlo. Y empieza fuerte el desarrollo de la estadística multivariada, empiezan a aparecer diferentes tipos de test estadísticos que entregaban un aspecto asociado a la cuantificación de estas variaciones que habían en los aspectos asociados a la biometría. ¿Ya? Aparecen análisis que hoy en día son muy básicos para la estadística multivariada, como es el análisis de componentes principales, en la cual uno podía ya relacionar aspectos, ¿ya? Depende de lo que estás analizando. Análisis factoriales, entre otras personas, ¿ya? Nombres muy conocidos como Fisher, ya Mahalanobis, Pearson, Hotelling, Spearman, entre otros personajes muy famosos dentro del desarrollo de la historia de estadística. Por lo tanto, de esta estadística multivariada, nosotros estamos interesados en cómo se conectaba con la morfometría, o cómo se conecta con la morfometría. Viene la estadística multivariada con la morfometría multivariada, o la morfometría tradicional, morfometría lineal, ¿ya? Que en donde empiezan a aparecer las características como largos, anchos, ángulos, entre otras cosas, para hacer comparaciones entre organismos, o entre grupos, ¿ya? Comparaciones entre características de organismos. Hay una mano levantada. William. Hola, quería hacer una pregunta con respecto a lo anterior. Lo que pasa es que me llamó mucho la atención de incorporar a Durero en este resumen histórico. ¿Ya? Y la pregunta es la siguiente. ¿Se está captando, la morfometría quiere captar el ojo del pintor al estilo de Durero? En el sentido de que a lo mejor esos puntos que uno ve, esos landmarks, esos ¿Sí? puntitos que han mostrado en la figura, Ajá. quizás son los que logra captar esta mente del pintor. Esa es la pregunta que hago, a lo mejor, y qué conceptos se podrían explotar o asociar, por ejemplo, el concepto de plasticidad,
qué tan Súper. vinculado ha emergido con este concepto de morfometría. Entonces, la pregunta es esa. A lo mejor el ejemplo Durero se puede explotar aún más en ese sentido de que la morfometría trata de captar los puntos del pintor geométrico de alguna forma, ¿Ya? y lo otro, qué conceptos han coevolucionado están añadidos que, que a lo mejor no se han mencionado. Por ejemplo, me da la sensación de plasticidad. Ya, Ese, súper. Voy a complementar tus dos preguntas. Dentro de la primera, dentro de los aspectos asociados al ojo del pintor, cuando puse el ejemplo de Durero, eh, hay mucho que viene de los procesos históricos, ya de Durero, ya Goethe, Darcy Thompson, entre otros, que tienen que ver mucho con el ojo de lo que estás observando, de qué es lo que ves, pero qué es lo que quieres ver. En la opción del pintor, en este caso, es lo que él quiere reflejar con su pintura, que es lo que quiere reflejar con el aspecto ya de la anatomía o el aspecto anatómico, es lo que él está mostrando, es lo que él quiere reflejar para los demás. ¿Ya? Eh, ¿Qué se saca o qué logra tomar la morfometría en su base histórica, a sus bases a futuro, porque estamos hablando de 1500 en Durero, a sus bases a futuro de estas relaciones? Son parte de la forma en la cual Durero y Thompson entregan particularmente las bases asociadas al análisis de la geometría de alguna manera. En este caso, Durero y Thompson entregan las grillas y dice que en base a estas grillas, ya, o esta forma de grillas, la geometría podría estar cambiando de alguna manera. Ahora, más adelante voy a mostrar cómo eso evoluciona, porque hay un poquito más de historia de ese aspecto, de cómo va evolucionando a futuro. Desde el punto de vista de la plasticidad, sí, o sea, por supuesto que los aspectos plásticos, los aspectos asociados intrínsecos de la forma, conectados con la variación ambiental, etcétera, son los que en este caso, por ejemplo, el pintor en una pintura estática no va a poder mostrar o no va a poder comparar. Pero sin embargo, en la evolución de los aspectos de la morfometría, en la evolución de la morfometría tradicional a la geométrica, es lo que desde un punto de vista matemático es necesario cuantificar. Entonces la morfometría en su historia, más adelante te lo voy a mostrar, es cómo yo voy a poder de alguna manera cuantificar ese aspecto de la plasticidad biológica intrínseca que yo no puedo observar de alguna manera con la geometría que se conecte con la biología. No sé si respondo a tu pregunta, William. Lo voy a mostrar un poquito más adelante. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Súper. Hay otra pregunta, parece. ¿O no? Sí, buenos días, doctor. Buenos días. Adrián. Adrián, dígame. Yo quiero preguntar desde su perspectiva como morfómetra si existe o podemos manejar una diferencia entre lo que es morfología, lo que es biometría y, como en este caso, en esta lámina que está presentando, la morfometría con bases geométricas, porque en diferentes lecturas, en diferentes trabajos he visto que se usa de manera indiscriminada los tres términos. Entonces, creo que sí hay una separación entre cada uno de esos conceptos, a menos que usted me diga lo contrario. Gracias. Gracias por tu pregunta, Adrián. Sí, claro que sí. Claro que hay una relación. La biometría es el concepto como nace los aspectos biológicos de la forma. Sin embargo, cualquier análisis en la cual tú estás utilizando variables cuantitativas desde un punto de vista biológico, antropológico, etcétera, es morfometría en particular. ¿Ya? Y vamos a sacar todas las que tengan las bases geométricas o matemáticas asociadas a la morfometría. La biometría, ¿por qué? Porque está el concepto de biometría, y aún sigue, que fue como nació esto, fue como le conectaron aspectos asociados a la parte biológica, de alguna manera a las variables ya cuantitativas. Pero es histórico, es un concepto histórico. Luego se le nace el concepto de morfometría porque está solamente asociado a la morfología, ¿ya? O al aspecto de la forma. Entonces, ahora es como quiero introducir esta parte de qué es, en este caso, la morfometría y cuáles son las bases geométricas. Si ustedes se fijan acá en la diapositiva, Adrián, no sé si respondí, perdón. En el concepto, mientras vaya hablando, voy a ir
quizás mostrando un poco más sobre esa pregunta. Bueno, acá en esta diapositiva muestro... ¿Alguien me habló? Hay una mano alzada de Edgar Caro, de México. ¿Edgar? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho, perfecto. Hola, buen día a todos. Más bien, más que una pregunta, sería una participación, inclusive aprovechando mi presencia con respecto a la duda de William. Yo soy estudiante de doctorado en artes visuales. Entonces, bueno, me preguntarán cómo llegué acá. Bueno, que en algunos momentos trabajo o participo de procesos de ilustración científico para un laboratorio. Entonces, comentando sobre la duda que tenía William, es muy importante también reconocer que este tipo de pensamiento de las grillas que se generan en Durero provienen de todo un movimiento que se generó en el Renacimiento que básicamente viene de aspectos interdisciplinarios, ¿no? Y finalmente fueron muy significativos en la manera en la que entendemos el arte en Occidente, por ejemplo, ¿no? Hay un aspecto de acercarse a la realidad desde una manera como absoluta desde lo racional. Entonces, hay muchos de estos sistemas matemáticos para componer la imagen, ¿no? Básicamente, estas grillas ahí lo que buscaban son estudios simétricos. Ahí la plasticidad a la que se refiere William son, por ejemplo, juegos de diseño en los que Durero muestra cómo modificando algunos de los módulos de la grilla se pueden dar aspectos morfológicos diferentes a los personajes que tienen que ver con los aspectos simbólicos también de las obras, ¿no? También sería importante recordar de que estos sistemas de medición inclusive son más arcaicos aún que en el Renacimiento, ¿no? Los egipcios, por ejemplo, usaban las medidas de los puños para medir cómo una figura ideal masculina o femenina debía ser representada. Los griegos y los romanos, ciertos sistemas de cabezas, tanto para aspectos morfológicos sexuales, con los dimorfismos de las figuras, perdón, o con aspectos ya temáticos como los héroes, los políticos, etcétera, ¿no? Entonces, no es tanto un aspecto de expresión o subjetividad del pintor como tal vez le preocupaba a William, sino forma parte de un estudio de la realidad a través de la observación que involucra aspectos interdisciplinarios desde la geometría, las matemáticas, etcétera. Súper. Te agradezco mucho ese comentario. Siempre es bueno el feedback desde el punto de vista de alguien que realmente estudia las artes visuales y estudió a estos artistas. Muchas gracias, Edgar. Bien, para seguir, voy ahora a las bases geométricas. ¿Ya? Ya conocimos parte de cómo vamos llegando a este concepto de morfometría. Ahora vamos a ir desde el punto de vista de cómo nace esta parte tradicional. Si ustedes se fijan acá para cada rectángulo, tengo la información completa sobre las ubicaciones de sus 4 esquinas. ¿Ya? Pero tengo la altura y el ancho son suficientes probablemente para describir completamente este rectángulo y por lo que la comparación podría limitarse a estos 2 parámetros, ¿ya? Largo, ¿ya? Y ancho. Ya puedo decir A es distinto de C porque A es mucho más, por ejemplo, mucho menos ancho que C y que B. Y C probablemente es más largo, etc. Hay características asociadas que quizás con 2 rasgos, altura y ancho, yo los puedo determinar. Sin embargo, en el diagrama que tengo ahí con A, B y C, hay información extraña. Hay información que no es necesariamente me está entregando información asociada a la forma del rectángulo. Ya que estos rectángulos no solo difieren en su forma, sino que también estarían dibujados en diferentes posiciones, si es que hablamos del diagrama entero, de los 3 rectángulos. Por lo tanto, una de las primeras tareas que estudia la morfometría en su aspecto es tratar, de alguna forma, de quitar o extraer la información relevante y descartar la información que no es de mi interés, que no me interesa en este momento, las posiciones de dónde está cada uno de los rectángulos no me importa. Yo quiero saber la forma del rectángulo. Por lo tanto, desde el punto de vista más clásico, yo solamente estoy usando el rasgo largo y ancho. Yo puedo rotar o mover los rectángulos y no voy a influir en la forma de ellos. ¿Ya? Entonces lo que hice simplemente fue juntar
los tres rectángulos A, B y C y no he cambiado la morfología de ellos. Por lo tanto, eliminé algo ya del aspecto del diagrama que no estaba influyendo en la forma. Y de esta manera yo puedo graficar ya el aspecto de A, B y C con un punto y el espacio dentro de, por ejemplo, un gráfico de largo y ancho, el punto podría ser la forma del rectángulo A, el punto B lo mismo y C. Y lo que está dentro se podría denominar el morfoespacio de dos rasgos, largo y ancho. Es de una forma muy básica de explicar esto. ¿Ya? Por lo tanto, las relaciones entre las posiciones de estos puntos estarían entregando la similaridad de formas de rectángulos que hay. Si yo puedo poner otro punto en este morfoespacio entre estos dos rasgos y puedo tener otro rectángulo de alguna manera, de otra forma. Por lo tanto, cada punto en este aspecto podría ser una forma particular de un rectángulo, pero desde un morfoespacio solo y simple de dos rasgos. Por lo tanto, la geometría de los puntos en el morfoespacio podría entregar estas relaciones que hay entre figuras, desde un punto de vista muy, muy simple. Jorge, creo que hay una mano levantada. Sí, con la misma, con una idea muy simplista en realidad, te hago esta pregunta. Efectivamente, ahí tenéis dos dimensiones, ¿no? Pero ¿qué pasa si, cómo consideras tú la posición para medir? Porque, entiendo así muy burdo, B y C podrían ser iguales, si es que se mide de una forma inversa, digamos, donde el largo es ancho y donde el ancho es largo. Sí, claro. ¿Cómo consideras eso? ¿Cómo consideras esa situación, Hugo? Si yo doy vuelta a C, tú dices, y tendría como el mismo tamaño de B. Algo, ¿eso es lo que más o menos que me quieres decir? Sí, sí, eso. Ya. Mira, es posible que sea el mismo tamaño, quizás un poco más largo, ¿ya? En este caso, como solo son dos rasgos, eh, esa variable quizás C, quizás un poco más alto, no te lo podría responder de esa manera, pero el aspecto de la posición o de la rotación, en este caso del rectángulo, no debería estar modificando el ejemplo. Yo puse estos tres ejemplos, desde el punto de vista de demostrar de que si bien tienen largos distintos y anchos distintos, en la forma que los pongas no estarías influyendo la relación entre ellos, pero sí, quizás si roto C para arriba tenga el mismo tamaño de B. No estoy muy seguro si es así. Habría que darle vuelta. No hice esa prueba, lo podría hacer. Pero más que nada, simplemente mostrar de que las variables depende, utilizando solamente dos variables simples, no deberían modificarse mucho entre sí y que el espacio de puntos que está ahí simplemente estaría mostrando que una es distinta de la otra. Y la distancia entre A y O B sea, sería, por ejemplo, una distancia euclidiana. Jorge. sí, no, es que es una pregunta muy simple en términos de que es básica, digamos, para quienes estamos partiendo en esto, en el sentido de que cuando tú enfrentas a un organismo, eh, ¿cómo sitúas en el espacio ese organismo para que empieces a tomar las medidas que necesitas para poder comparar con otro, digamos? Sí, Esa era la pregunta de fondo, ¿no? ya, entonces lo que tú ves es que de qué forma el observador va a tomar la medida de tu organismo para poder que sea representativa. ¿Algo así, Jorge? Así es, Ya, así es. perfecto. Sí, eso es una variable en la morfometría que es súper importante y que tiene que ver con el conocimiento del organismo y lo voy a mostrar un poquito más adelante cuando hable de la asociación geométrica del organismo y la puesta del Landmark. Ahí voy a ir un poquito más a ese punto, Jorge. Acá es más que nada una abstracción simple desde un punto de vista de solamente largos y anchos. Pero voy a volver a ese tema un poquito más adelante.
Perdón, un favor, no Sí, claro. entendí la anterior diapositiva cuando hablamos de las variables, en ese caso sería A, B y C, porque también lo nombraste como rasgos, Ya, pero mira, se me confundieron los términos. los rasgos serían el largo y el ancho, ¿ya? A, B y C no son variables, A, B y C son organismos, por decirlo. Por ejemplo, el organismo A, el organismo B y el organismo C. Por lo tanto, el organismo A difiere del organismo B por el largo y ancho, ya en este gráfico de largos y anchos. Las variables, en este caso, o rasgos, serían lo mismo. Las variables serían largo y ancho, o el mismo o como rasgo. Listo, gracias. De nada. Bien, voy a proseguir. Para poder llegar a hacer la comparación con lo que es la morfometría geométrica. Por lo tanto, yo estoy hablando de largos y anchos, áreas, entre otras cosas. Entonces, vienen las relaciones entre diferencias entre tipos de datos de morfometría, y una es la morfometría tradicional. La morfometría tradicional en sí, y históricamente, que viene de la biometría, buscando relaciones entre organismos, se basa simplemente en aspectos asociados de la matemática como medidas ya de distancias, ya sean largos, anchos, ángulos, radios, áreas, entre otras cosas. Por ejemplo, acá tengo una mariposa y yo quiero diferenciar las relaciones entre mariposas, entre sus largos, largo de ala, ya, ancho del cuerpo, largo del cuerpo, entre otras cosas. Ya son sets de mediciones lineales que necesitan entregar relaciones entre sí. Por lo tanto, el auge de la morfometría tradicional y morfometría lineal viene para responder muchas de estas preguntas asociadas de la historia natural, que vienen para las relaciones entre aspectos de organismos, si son distintos de otros, aspectos particulares asociados a grupos de variables largas. Por ejemplo, acá se puede ver una genitalia de una mariposa, ¿ya? O fotografías de microscopía electrónica de antenas de este grupo de organismos, en la cual voy a tener una serie muy larga de variables numéricas, ¿ya? Que provienen de la morfometría tradicional. Entonces, lo que yo voy teniendo ya son características cuantitativas que me permiten entregar una relación entre un grupo A y un grupo B, la especie A, especie B. Sin embargo, me empiezo a ver la necesidad de que si bien tengo muchas variables, acá tengo una tabla cualquiera, tengo muchas variables numéricas, ¿ya? Tengo el valor del largo del ala, tengo el valor del ancho de la pata, tengo el valor de... Tengo muchas variables, tengo muchos números, pero me voy quedando corto en algo. No tengo la visualización gráfica de lo que está pasando. Cuando uno trabaja en morfometría tradicional o lineal, normalmente trabaja con series de tablas numéricas, ya que son aspectos de la morfometría, en la cual después utiliza la estadística multivariada, como por ejemplo análisis discriminantes, para encontrar cuál es el carácter que yo elegí, ala, pata, antena, que más me represente la diferenciación entre grupos. Y yo voy a hacer este discriminante, y de estas 20 variables que tengo, voy a encontrar, por ejemplo, 2 o 3 que sí son importantes para responder la pregunta de que la especie A es distinta de la especie B. Pero ¿qué pasa cuando la especie A y la especie B, mis 20 variables, no me dan diferencias? Pero yo sé, en base a un análisis, por ejemplo, molecular, que son distintas. Me veo con la necesidad de ver algo más que me pueda entregar esta relación de especies crípticas o organismos crípticos que son iguales entre sí, que no se pueden diferenciar mediante esta herramienta tradicional. Por lo tanto, para algunas de estas preguntas se hace menos efectiva, pero sigue siendo una herramienta viable. No quiero decir que la morfometría tradicional sea una mala herramienta, sino que es una herramienta que sirve para responder algunos de los tipos de preguntas cuando es necesario. Sin embargo, el mundo de la morfometría y las etapas que va pasando la morfometría en el tiempo, ya pasamos 1900, estamos llegando a entre los 1960, 1980, empiezan a ser formas en la cual matemáticos, estadísticos, ¿ya? Y científicos
buscan entregar alguna característica en la cual la geometría me entregue alguna relación más asociada que no sea solamente los largos, anchos, largos, distancias, áreas, etc. En 1980 y en 1970 aparece otra forma de hacerlo que se llama la triangulación de una forma en la cual a una morfología en particular se le pone diferentes puntos, ¿ya? Que luego más adelante vamos a ver de landmark, pero en este caso se les llamaban landmark, se llamaban hitos, y dibujaban triángulos entre estos puntos. Estos triángulos, esto se le llamaba triangulación de la morfología, te podían entregar algunas relaciones entre sí y formas diferentes entre sí. Sin embargo, hay aspectos de la morfología que van quedando fuera. Por ejemplo, si se ven la mandíbula que está acá, tengo toda la parte final de la mandíbula que no está dentro de los triángulos. Por lo tanto, estoy perdiendo información que quizás es muy importante para poder representar la historia de vida de ese organismo. ¿Ya? Y en mediciones esto fue siendo uno de los ejemplos posibles para poder tratar de resolver el aspecto de la visualización geométrica de alguna manera. Por lo tanto, sigue este trabajo, los estadísticos siguen buscando y comienza lo que se llama la revolución morfométrica. En la década de los 1980 comienza la forma de encontrar metodologías que puedan solucionar el aspecto que las mediciones lineales no capturaban en información. Ya no se podía hacer con la triangulación, necesitábamos algo más para poder entregar esta idea de la visualización de la morfología. Y viene un artículo muy, muy bueno que se llama, la extensión de Preplustes o la idealización de la morfometría moderna en un aspecto. Y dentro de la antropología física, esto nace dentro de la antropología, ya estadísticos los antropólogos, empiezan a originar lo que se llama la morfometría geométrica en particular, como un aspecto de morfometría moderna. Ya estamos hablando moderno en los 1980. Y nace lo que hoy en día se llama la morfometría geométrica. Voy a explicarlo en mucho más detalle un poco más adelante, simplemente esto es parte de la historia. Que permitiría el estudio de la forma definida como las propiedades geométricas tras remover los efectos matemáticos de la escala, la rotación y la traslación de un objeto. Objeto llámese ya un objeto arqueológico, un fósil, un organismo. Aplicaban esta herramienta en la cual los aspectos que le comentaba más al comienzo, que eran matemáticos que no estaban entregando información, los podía de alguna manera entregar un análisis que los removiera. ¿Ya? Por lo tanto, conectaron la estadística multivariada con estos aspectos de la matemática y generaron una nueva forma de la morfometría que combinaba estos aspectos con la geometría. Y nace la morfometría geométrica de la mano de dos personajes que son James Rolfe y Fred Bookstein, los dos primeros de arriba. ¿Ya? Ellos dos, que aún están vivos, y ellos dos, antes de los de abajo, antes de Kleiner y Adams, ellos dos trabajan fuertemente en conjunto con Draydran Mardia y otros estadísticos en la elaboración de esta herramienta y poder implementar esta herramienta en un software. James Rolfe actualmente es profesor emérito de Nueva York. Él crea lo que hoy en día es el análisis de TPS, que vamos a utilizarlo para poder poner landmark. Y junto con Fred Bookstein, que Fred Bookstein es una de estas personas brillantes que se conoce en la historia de la morfometría, lamentablemente tiene una desventaja que puede ser muy brillante, pero a la vez es una persona extremadamente arrogante. Interna la parte estadística matemática a estos conceptos asociados a la biología. Estos dos personajes de área eran matemáticos, pero Fred Bookstein, además de ser matemático, él tiene un doctorado en morfometría. Son las personas que tienen morfometría. Una de las únicas personas que tiene un doctorado en morfometría.
pero además trabaja en aspectos médicos, trabaja en aspectos biológicos, es una persona muy completa. Por lo tanto, entregan todos los aspectos matemáticos que son bastante complejos para poder generar esta herramienta. Y luego, Chris Klingenberg y Dean Adams, ellos, que son los dos biólogos, entregan la parte terrenal de la matemática y aterrizan toda la parte compleja matemática en la cual escribe Frank Bookstein y James Rolfe en el lenguaje común de los mortales. ¿Por qué les digo esto? Probablemente tengo varios matemáticos conectados actualmente en línea, pero el mundo de los matemáticos en comparación con el mundo natural son casi mundos apartes, ¿ya? Frank Bookstein en sus papers, los que han logrado alguna vez que leer algún paper de Frank Bookstein antes de llegar acá al curso, probablemente la mitad son integrales, lo segundo ecuaciones diferenciales, y 2 letras, funciona. Y eso es el paper. Entonces, es muy complicado de observar, muy complicado de leer. Lo que hizo Chris Klingenberg y Dean Adams es llevarlo al mundo terrenal y explicar con palabras el funcionamiento de esta herramienta. A mí durante mi doctorado me tocó comprender la mayoría de los artículos de Frank Bookstein para poder tratar de entender de qué se trataba la morfometría. Bueno, Chris Klingenberg es el actual creador del software MorphoJ, con el que vamos a trabajar hoy día durante el mes en el curso. Y Dean Adams es el creador del paquete de R Geomorph. Ellos dos son unas personas que son muy importantes en el mundo de la morfometría al día de hoy y han entregado las herramientas para poder crecer. Obviamente hay muchos más software, pero eso lo voy a hablar un poquito más adelante. Yo tuve la ventaja de hacer mi doctorado con Chris Klingenberg. Por lo tanto, vienen las diferencias entregadas de estos dos conceptos y cuáles son las más importantes, cuáles son las diferencias que hay entre la morfometría tradicional y la geométrica. Y una de ellas proviene del punto de vista tradicional primero, y es que yo trabajo en base a líneas. Mis datos primarios son distancias. Por lo tanto, como consecuencia de estas líneas, la generación de gráficos o visualizaciones de estos resultados son poco intuitivas. No las tengo, no puedo observar qué está pasando. Vuelvo a lo que les mostraba antes. Tengo largas tablas con valores, largas tablas con números, pero no tengo un aspecto asociado directamente con una visualización gráfica de lo que está cambiando, más que la línea que tú hiciste para poder medir y agregar el número a la tabla. Persiste con mucho problema de la homología. Es difícil de evaluar cuando yo puedo evaluar el largo y ese largo no es el mismo largo de otro organismo. Por lo tanto, tengo aspectos asociados a la homología que se van perdiendo cuando trabajo con líneas, ¿ya? Y al perder esa homología puedo tener variación que no es atribuible a las formas directas de la morfología. Dentro del espectro lineal, bueno, acá tengo parte de lo que se utiliza para medir las líneas, ¿ya? La definición de las mediciones también va a depender del equipo que yo utilice. Y esto también lo voy a hablar un poco más adelante. Pero, por ejemplo, cuando uno hacía mediciones lineales, utilizaba el típico caliper o la típica regla para poder hacer mediciones más específicas de los largos y anchos de estos aspectos. Sin embargo, en el tiempo esto fue avanzando en complejidad, por decirlo de alguna manera, y aparecieron las cámaras fotográficas, tengo imágenes digitales o tengo escáner. Por lo tanto, tengo diferencias en precisión, tengo diferencias en los criterios en los cuales yo necesito entregar variables lineales desde el punto de vista de las líneas. ¿Ya? Cuando les hablo de la homología en el momento a medir, yo, por ejemplo, acá tengo en la cual yo mido el ancho del organismo y cuál es el ancho o el mayor ancho, si es cuando termina la parte de cigomática o cuando empieza o en el medio, cuál es el medio, entre otras variables de las líneas, ¿ya? Entonces, es muy complejo en el momento de entregar una precisión en el momento de hacer variables. Acá, por ejemplo, tengo un pez y yo, por ejemplo, quiero medir la distancia del largo, por ejemplo, A, que es desde la cabeza hasta la parte de mitad del cuerpo, o B, que es desde
la cola hasta la mitad del cuerpo, etc. Las mediciones superpuestas que quiero mostrar ahí, cuando uno trabaja con variables lineales, idealmente deberían ser evitables. Ya en el PES las medidas A y B se están superponiendo en la parte media del cuerpo. Sin embargo, si yo quiero solucionar parte de esto, puedo generar tres medidas distintas en la cual no se solapen entre sí. Pero de los aspectos de la morfometría tradicional hay muchos asociados a variables que tienen problemas al momento de medir en su momento de la homología. Voy a hablar de la parte geométrica y voy a pedir algunas preguntas. Desde el punto de vista de la parte geométrica, estas herramientas creadas comienzan a, de alguna manera, buscar solución a estas variables lineales o aspectos de la linealidad que no puedo observar, mediante ya una descripción de datos mediante el uso de coordenadas. Entonces se llaman landmark, que voy a mostrar un poco más adelante. Son coordenadas precisas que son puestas certeramente en las formas biológicas. Teniendo esto, yo puedo visualizar dónde y cómo cambia esta estructura en particular. Teniendo una visualización, yo puedo ser capaz de interpretar qué cambia. Puedo ver, en base a sin ningún aspecto matemático, cómo realmente está variando la especie A y la especie B en sus puntos. Por lo tanto, esta morfometría geométrica me permitiría visualizar complejas diferencias entre formas biológicas que no sean observadas a ojo humano y que puedan ayudarme a responder a alguna de las hipótesis ya estadísticas con una matemática adecuada. Estas relaciones y estas comparaciones que tengo, y obviamente la historia de la tradicional con la geométrica, se los mandé por correo. Es un artículo que tengo publicado con mi colega Tomás Puchel. Publicamos la parte 1 del review, que es más que nada modelando la varianza de la forma y sus aplicaciones en biología y biología evolutiva. También les mandé otro artículo de una muy buena amiga y colega Viviana Toro y Bacache, en donde ella habla con mucho más detalle lo que les acabo de hablar desde el punto de vista de la historia de la morfometría geométrica. ¿Qué es? Bien, Rodrigo, ¿preguntas? Omar Ávila tiene la mano alzada. Omar. Hugo, buenos días. Otra vez. Me surgió una inquietud, una duda. Dígame. Generalmente como biólogos vamos a campo y tomamos infinidad de muestras lineales. ¿Ya? No sé si se ha hecho a la inversa, si yo pudiera, o sea, y finalmente tenemos muestras que se pueden, medidas que se podrían cruzar y en la mente me imagino que se triangulan. Entonces mi pregunta es, ¿yo podría partir de estas muestras lineales y llevarlas a algún programa si es que existe y generar la forma? Yo diría que es muy complicado. Muy complicado llevar a la forma desde líneas. Ya a lo más puedes llegar a una reconstrucción matemática Eso. a priori. Podrías llegar a una reconstrucción a priori si es que solo tienes las líneas, si es que no tienes la foto, ¿ya? Podrías llegar a eso, pero se escapa de ver la forma en particular y las características asociadas a la forma cuando las comparas con otros grupos de organismos, ¿ya? Estás perdiendo la visualización en ese aspecto porque sigues teniendo solo líneas, ¿ya? Puedes llegar a construir algo geométrico, ¿ya? Al unir las líneas, pero vas a seguir perdiendo lo que es la matemática real y la biología real de tu grupo de organismos, ¿ya? Entonces, yo diría a priori que lo bueno, siempre, o sea, si nos vamos a la historia, con lo que dice es cierto. Por lo tanto, hoy en día la necesidad es ir cambiando la metodología a poder tratar de utilizar algún aspecto de la visualización gráfica, una fotografía, de alguna manera. ¿Hay alguna? Espero poder responder, pero más adelante te voy a ir mostrando un poco más. Gracias. De nada. Andrés. Adrián. Adrián. Más que pregunta, una de las cuestiones que yo he visto de manera recurrente es que pues, se castiga mucho a la morfometría, o a la morfometría tradicional o lineal, por el aparente sesgo que tiene de que
está relacionada al eje principal del cuerpo de los organismos. Sin embargo, en mi experiencia, he visto que una de las utilidades de esa morfometría lineal es que de alguna manera tengo el control de qué variables estoy considerando en términos de distancias. ¿Ya? Para cuando yo, en este caso que trabajo con peces, quiero decir en qué se diferencia. Obviamente, cuando yo hago morfometría geométrica, pues tengo un conjunto de variables, N, ¿sí? Pero puedo distinguir dónde está la transformación. Puedo distinguir qué es la variable 1, 2, 3, pero a final de cuentas, en términos prácticos, ahí es donde pierde un poquito de fuerza el resultado que obtengo de la morfometría geométrica. Mientras que en la morfometría lineal, utilizando distancias lineales, puedo decir que la diferencia entre mis grupos puede estar en función de la longitud de la aleta, de la distancia predorsal o cosas por el estilo. A ver, Adrián, no, cuentas, déjame ver, sí. quizás aportar a lo que estás diciendo. Sí, la morfometría geométrica te va a ayudar con todas esas preguntas, ¿ya? Te va a ayudar directamente con lo específico que andas buscando, el landmark particular y sus correlaciones con sus otros landmarks. De hecho, lo que entrega la morfometría geométrica es poder aumentar la precisión. Si bien con las líneas tú seleccionaste, con la morfometría geométrica puedes hacer lo mismo. Y además te entrega el plus de que puedes observar la covariación entre tus propios rasgos, ¿ya? Espero que con el avance del curso vamos a ir revisando parte de esas preguntas y vamos a ir revisando de cómo ya estos mismos rasgos seleccionados con la morfometría geométrica te puede entregar tanto las preguntas asociadas a las características que están buscando, tanto de una parte lineal, porque tienes tamaño de centroide, que el tamaño de centroide está repesando las líneas en este caso, a cómo los aspectos mínimos de cada parte de tu organismo están modificándose desde el punto de vista morfológico en sí. Espero poderlo viendo más adelante, pero te puedo avanzar inmediatamente de que es lo contrario a lo que tú dices. Con la morfología geométrica puedes tener mucho más visualización directa de la pregunta. Rodrigo, ¿hay más preguntas? Y tenemos 3 manos alzadas. Andrés Castosa de Venezuela. ¿Ya? Hola, buenas. ¿Me escuchan? Te escucho, Andrés. Yo voy a intentar dar un aporte, ¿no? Porque yo ahorita estoy haciendo una tesis que es de comparando las dos metodologías con unas rayas eléctricas, ¿correcto? Entonces, con respecto a lo de las medidas lineales, he visto que algunas medidas lineales sí se pueden extrapolar a colocar algunos landmarks en esos dos puntos donde se hace la medida. Entonces, si bien son dos metodologías distintas, de alguna forma sí se puede extrapolar algunas cosas de la morfología lineal a la morfometría geométrica a la hora de colocar los landmarks. Sí, estamos hablando de la puesta de landmark con ayuda de la morfometría tradicional. ¿Eso qué estás diciendo? Sí, sí. Sí, es que son cosas distintas, ¿eh? Eso sí se puede hacer. O sea, te puedes ayudar de líneas para poder de alguna forma poner más precisamente los landmarks. Eso puede ser una ayuda. Sin embargo, no reemplaza la fuerza de la herramienta propiamente tal. Pero sí, se puede hacer. Lo vamos a tratar de hacer en el ejercicio. ¿Quién más, Siguiente pregunta de Samuel Núñez, de Chile. Dale, pregunta. Bueno, Rodrigo, por mientras toma una foto a la cantidad de participantes. Por Mi consulta es súper simple y rápida en términos de que en esta secuencia histórica que nombraste tú, la mayoría era parte de la historia en morfometría tradicional. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿eran conscientes de sus límites, la limitación que tenía esta técnica, estos científicos o estudiosos sobre el respecto? Si eran conscientes, ¿cómo trataban de ello abarcar de la forma más eficiente y de mejor manera los datos lineales? Por ejemplo,
¿qué hay de importancia en el concepto de proporción? ¿Eso podría entregar algún aspecto mucho más libre del dato lineal estricto de distancia, utilizando la proporción en la morfometría tradicional? Buena pregunta, Samuel, buena pregunta. De hecho, lo que tú dices es muy, muy utilizado en la morfometría tradicional y en los estudios de la alometría, aún en el uso en el uso de morfometría lineal. Existen dos escuelas muy fuertes dentro del aspecto de la alometría en particular, que es la relación del tamaño con la forma, que habla directamente de las proporciones, que, que está asociado a la ontogenia, que está asociado a aspectos ontogenéticos, en la cual las proporciones tienen mucho que ver con cómo cambia la forma. Vamos a verlo en la clase de alometría. Hay una clase en particular directa que tiene relación con tu pregunta, un poco más adelante, porque es un concepto súper importante dentro de la morfometría, tanto tradicional como geométrica, el aspecto de las proporciones, el aspecto de la linealidad sobre cómo queda el tamaño cuando es eliminado vía Procrustes. Pero sí, es una escuela que sigue siendo, hay una cantidad de artículos publicados por año, tanto lineal como geométrico, que utiliza esa base, la base de las proporciones y de las líneas todavía. Así que qué bueno que lo dijiste y lo vamos a mostrar un poquito más adelante. Muchas gracias. Entonces proviene la obtención de datos. Ya entré a lo que es la morfometría geométrica, vi sus comparaciones, particularmente sobre la visualización de la forma. Luego me voy a ir un poco más intenso a qué significa esto. Voy a lo que es el dato. El dato de la morfometría geométrica se llama, el principal dato de la morfometría geométrica se llama landmark, en su definición en español, hito morfológico, y la definición básica de landmark se define como voy a leerla para que la entiendan, como puntos que pueden ser precisamente localizados en cada espécimen y que sean correspondidos de una manera de espécimen por espécimen, o sea que puedan ser homólogos entre sí. Por lo tanto, un landmark es un punto homólogo que puede ser localizado en un organismo y puede ser puesto en la misma parte del mismo organismo A, B, C. Por ejemplo, tengo ahí una foto de un ala, que les pido disculpa por el rojo y el verde, no la cambié en la clase, que tiene puntos localizados en las diferentes venas. Por lo tanto, yo sé que si tomo una especie que está es un ala de una especie A, todas las especies A, a menos que tenga un problema asociado al desarrollo del ala, va a tener las venas en las mismas zonas. Y voy a poder poner los landmarks de mis 50 fotos de alas en la misma parte. Por lo tanto, son homólogos entre sí. Eso significa. La definición de landmark entre sí es una de las cosas más importantes que ustedes tienen que darse en la morfometría geométrica. Y luego viene el semilandmark, que voy a ponerlo hablando un poquito más adelante. Por lo tanto, los landmarks se pueden localizar en la morfología, en los diferentes lugares de la morfología, y entre sí te van a entregar las diferentes relaciones que hay en la forma de la estructura en la cual ustedes estén estudiando. Por lo tanto, estas relaciones, que son los puntos y las líneas que hay entre cada uno de estos puntos, me pueden entregar diferente información de qué es lo que está pasando en la morfología A, B, C y D, y cómo cambia una con la otra. Déjenme ver si puedo ver, si se fijan el cráneo del lado de la derecha, son varias especies, simplemente mostrando cómo estos landmarks se van moviendo, y al moverse, que son la comparación con muchos otros organismos, ya va mostrando cómo va cambiando. Entonces tengo la ventaja de ver cómo cambia la forma en base a las relaciones de estos landmarks. Y ahora es muy importante que esto lo vayan grabando si quieren trabajar a futuro en la morfometría geométrica. Esto es lo más importante que tienen que tener en cuenta, que son los criterios para un buen landmark. El criterio para que tú, como investigador que trabajas en moscas, que trabajas en cráneos, que trabajas en fósiles, o que trabajas en artefactos arqueológicos, conoces tu organismo, conoces tu objeto,
y eres capaz de identificar dónde va un buen punto. Entonces, les voy a entregar algunos criterios para la localización de un buen punto y luego voy a definir qué son estos puntos desde el punto de vista morfométrico. Pero bueno, lo importante y lo más básico es que este punto que ustedes van a elegir y que van a localizar pueda ser localizado de manera precisa y consistente en cada uno de los organismos. Por ejemplo, puedo poner el punto rojo de mi cursor en esa sección del ala o en esa sección del cráneo en los 50 cráneos que tengo. ¿Ya? Y sé que puede ser precisamente localizado. Yo voy a hacer un ejercicio y voy a tomar las 50 fotos, los 50 escáneres que tengo, y veo que se ve esa estructura. Por lo tanto, y es buena, pongo el punto. Los puntos deben ser localizados uno a uno, entonces claramente en cada uno de los especímenes. A eso me refiero. Entonces, un buen conocimiento de las estructuras que serán denominadas o elegidas como landmark es muy importante. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en morfometría hace muchos años. Me trabajo directamente o a lo que más me siento cómodo trabajando es en insectos. Entonces, si yo tuviera que me entregan una set de cráneos de murciélagos, por ejemplo, y me piden a mí, que he trabajado más en insectos que en murciélagos, tengo solamente un trabajo en murciélagos, poner landmarks en los cráneos de murciélagos, probablemente yo voy a ser poco adecuado para hacer ese trabajo. Y voy a tener que necesitar que me ayude alguien que trabaja en murciélagos y que conoce bien el cráneo murciélago para saber cuál es el punto del cráneo, la parte medial del cráneo, el cigomático, la mandibular, etc. Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro de conocer su estructura para poder hacerlo. O si no, pedir ayuda y sentarte con alguien que te pueda ayudar a comprender la morfología de la estructura con la cual tú estás trabajando. ¿Ya? Luego viene otra cosa que pasa mucho cuando uno trabaja en fósiles o cuando trabaja en cráneos, es que probablemente tengo 50 cráneos, pero en 12 la parte del espacio ocular está roto y no tengo el punto. Entonces, cuando pasa eso, hay una estrategia en morfometría geométrica que se llama Missing Landmark, en la cual tú puedes seleccionar el punto donde podría ir, pero no va, no está el punto, o sea, está quebrado. En 3D hay reconstrucciones y esas cosas que le vamos a hablar un poco más adelante. Hay tipos de landmarks que están clasificados por Buchstein en el año 91. Hay muchas, por decirlo así, controversia con las definiciones de los tipos de landmarks. Hay escuelas morfometría geométrica que no utilizan estos tipos de landmarks y otras escuelas que sí las utilizan. Pero como es un curso básico de morfometría geométrica, yo se las voy a contar porque siempre sirve para poder entender y organizarse en la puesta de landmarks. Buchstein desarrolla o indica que existen 3 tipos de landmarks que se pueden visualizar en la figura que está acá. Los tipo 1, landmarks tipo 1, son basados principalmente en las inserciones anatómicas, son landmarks anatómicos. Yo, por ejemplo, acá tengo este insecto y tengo la parte ventral donde se ven los ventritos abdominales. Estos son estructuras anatómicas que siempre se ven en este grupo de... es un ejemplo de un escarabajo. Siempre se ven. Por tanto, yo sé que siempre el punto 23 va a estar ahí. O esa parte del abdomen, al menos en el grupo de herbívoros, está ahí. Por lo tanto, es anatómico. Lo puedo poner fácilmente. Luego, están los tipo 2, que tienen que ver con puntos de máxima curvatura o puntas de estructuras. Acá tengo 2 ejemplos. Uno tiene que ver con, por ejemplo, la parte final del abdomen de este escarabajo, en su vista ventral, y yo puse en la parte de la curvatura máxima el punto ya rojo, lo puse ahí. Y me está mostrando la parte final de mi organismo y también me está mostrando la curvatura máxima. Esta curvatura puede variar porque no hay una inserción anatómica en ese punto. Por lo tanto, es un punto
con un constructo matemático asociado a la máxima curvatura, o una punta. Pasa en el 9. Se fijan, tengo una estructura torácica acá, y lo puse en la curva. Luego está el tipo 3, que son puntos que generalmente poseen una coordenada menos, o se llaman puntos semi-landmark o pseudo-landmark, ¿ya? Estos puntos son asociados directamente a las curvaturas, en la cual se mueven entre la curvatura. Cuando hable de semi-landmark, creo que viene después, sí, les voy a explicar muy bien. Pero simplemente indicar de que no hay una inserción anatómica directa, ni hay un constructo matemático asociado a estos puntos de tipo 3, sino que se van a poner en la curva, y hay una herramienta en la matemática de la morfometría geométrica que te va a ayudar a poder poner equidistantes estos puntos. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta asociada a los landmarks? Así yo sigo, quizás la hacemos más al final. Joana. Sí, yo tengo una pregunta. Joana. ¿Puedo? Sí, ¿Me escuchan? claro, sí te escucho. Ok, perdón, pero que soy portuguesa y mi español no es muy bueno. Me gustaría percibir mejor la diferencia entre el tipo 2 y tipo 3. Perfecto. Relativamente a la curvatura. Ya. Gracias. De nada. La diferencia entre el punto 2 y o sea, tipo 2 y tipo 3 es que el tipo 2, ¿ya?, es un punto de máxima curvatura o un punto que se asocia a constructos matemáticos. Por lo tanto, si bien está definido mediante Bookstein asociado al punto de máxima curvatura o una punta, una estructura, es un punto que se puede elaborar mediante un constructo matemático. Yo puedo elaborar un ángulo, por ejemplo. Cuando esté poniendo los puntos puedo elaborar un ángulo, y en el ángulo de 60 grados puedo poner ese punto. Lo construí mediante un ángulo matemático, ¿ya? Por lo tanto, es un punto matemático. Se le dice al punto 1, que es el punto anatómico, al punto 2, un punto matemático, que se puede elaborar mediante un constructo. Además, obviamente, se puede poner en las curvaturas máximas, pero no se va a poner en toda la curva. A diferencia del punto 3, el punto 3 lo que hace es cubrir la curva de puntos. Y les voy a explicar ahora en qué se diferencia del punto 2. El punto 2 sigue siendo el landmark. El punto 3 es un semi-landmark y va a perder algunas características asociadas directas del landmark. Una pregunta más sobre esto y paso a explicar lo demás. ¿Alguien más? La siguiente pregunta de Miguel Ángel Bustos. Miguel. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Okay. Mi consulta iba más enfocada en el tema, ¿cómo se puede aplicar un buen landmark en, digamos, organismos que quizá no tienen tantas características tan fáciles de identificar, como por ejemplo hay las alas de una mosca, que son relativamente fáciles de identificar para alguien con buen ojo? Para poner un ejemplo de un organismo más... Sí, claro, una más loturia o algo que no una tenga un molusco, claro, por ejemplo. una monite o algo por el estilo, Ya. que claro, en la redondela tiene hartas costillas, pero ¿dónde está lo...? Bueno, No sé si me explico. buena pregunta, sí, sí, te explicas súper bien. Es una pregunta que se hace muchos morfometristas cuando están trabajando la puesta de landmark, cuando el landmark no es visible a priori, cuando no se puede ver, no tienes la estructura fácil de digitalizar. Existen diferentes maneras. Una manera es que lo que hacen es que utilizan semi-landmark. El semi-landmark, de alguna manera, lo que hace es tú tratas de buscar de alguna manera un punto landmark que pueda conducir poder llenar el contorno de puntos. Ese contorno de puntos estás perdiendo un poco la homología, pero hay herramientas para poder digitalizar estos semi-landmarks que los ponen de forma equidistante matemáticamente, que los van a hacer homólogos, matemáticamente homólogos de los otros. ¿Ya? De otra forma, tienes que ir directamente a ir a la observación del investigador sobre la estructura que estás trabajando. Hay muchas que lamentablemente no se les puede poner landmark, pues son, por ejemplo, no sé, una holoturia,
o algún equinodermo muy blando que lamentablemente eso blando hace que se mueva su forma y es muy complicado ponerlo. Entonces ahí se van generando otras herramientas, por ejemplo, son un poco más costosas porque hay que generar, desde el punto de vista de un escáner, escanear y utilizar el volumen. Y si el volumen se llena de landmark o de semi-landmark, y tú puedes evaluar la asociación del volumen asociado a la forma. Entonces, hay diferentes maneras. La idea está directamente asociada al semi-landmark. Voy a pasar con esa pregunta a la siguiente diapositiva, en donde lo que se hace, y se fijan acá, los puntos azules están cubriendo la estructura del cráneo, donde probablemente no hay un punto anatómico fácil de observar. No hay una estructura, no está esa vena del ala que se puede ver, y están los puntos que rodean la superficie del cráneo, ¿ya? El semi-landmark viene a solucionar estos problemas, particularmente de la morfometría 3D, o de la morfometría con aspectos en la cual no se observa. Un caracol, por ejemplo, un caracol que tiene una concha muy larga y ovalada, donde la concha no tiene landmarks anatómicos, ¿ya? Si es que no generas constructos matemáticos para poder generar ángulos para poner en la concha, puedes utilizar semi-landmark del contorno. ¿De qué se diferencia el semi-landmark del landmark? Es que el semi-landmark en el inglés, que es sliding landmark, lo que hace es sliding, es pasar por la curva. En ese sentido, pierde una dimensión de movimiento vectorial. Si se bien un landmark, cuando uno lo pone en un organismo, se transforma en un vector de movimiento asociado a los diferentes grupos de organismos, acá pierdes una dimensión de movimiento y solo el semi-landmark solo se mueve en la curva. O sea, sliding. ¿Se fijan ahí en azul? Yo cubrí la curva con puntos y el único movimiento que tiene este punto es para la derecha o para la izquierda. ¿Ya? Se pueden cuantificar estos semi-landmark en curvas o superficies 3D y lo principal, esto es para poder tratar de solucionar en aspectos de superficies o lugares en los cuales es muy difícil identificar un landmark anatómico. Por lo tanto, hay varios artículos asociados a estas herramientas y además tenemos una invitada que nos va a dar una clase sobre esta herramienta asociada al 3D y asociada a cuando faltan estructuras, faltan missing landmark, que nos puede ayudar un poco a comprender las bases asociadas a los semi-landmark, que son un poco más complejas dentro de la morfometría. Bien, ¿alguna pregunta? Creo que hay varias preguntas. ¿Rodrigo? Sí, tenemos varias preguntas acumuladas. Sí, la primera es de José Ignacio Regada, Chile. Ya. Hola, doctor, ¿me escucha? Te escucho bien. Sí. Mi pregunta es respecto al ejemplo que dio con el artrópodo en los landmarks. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cuál sería la inserción anatómica del punto 23 para que sea un tipo 1, a diferencia, por ejemplo, del punto 21 que se ve? Bien. El punto 1, no, es que, ya, buena pregunta. Todos los puntos 27, 25, 23, 21, 19, 17, 20 son 1. Solo que marqué 2 para el ejemplo. ¿Ya? Espero, a lo mejor era eso ¿por qué está negro? Claro, o sea, en ese caso el punto 23, que es el tipo 1, también podría ser puesto en el punto 21, por ejemplo, o 22. Sí, claro que sí, claro que sí. Ah, ok. Sí, bien. Gracias. De nada. Muy bien. Siguiente pregunta de Alma Delia Méndez, de México. ¿Ya? Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Tengo una pregunta, no sé si sea demasiado básica, pero Para digamos eso estoy estamos. haciendo mi tesis de licenciatura y tengo la duda de cómo sabes cuáles son los mínimos landmarks o semi-landmarks que puedes tú poner en tu organismo o cuántos son los máximos. Mira, es una buena pregunta. Voy a ir a ella en la siguiente clase, que es hoy mismo, que es después del café, que tiene que ver con la forma de la estructura del morfoespacio, que tiene que ver con los landmarks. Y la voy a responder. Pero ahí
pero voy a volver a ella. Ok, muchas gracias. Voy a responder 2 más, porque no me quedan muchas diapos de esta clase. Voy a responder 2 más preguntas y después puedo responder algunas más. Muy bien, entonces la siguiente pregunta sería de Mariana Grossi, de Argentina. Mariana. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Mi pregunta es en relación al tema de los semilagmar, más que nada porque, bueno, yo trabajo en plantas, así que es un tema bastante complejo en plantas. Yo estoy intentando buscarle la vuelta. No hay mucho trabajo hecho en plantas precisamente por esta dificultad para poner lagmar y por el tema del desarrollo, ¿no? Sí. Tiene un problema, es muy difícil. Los cráneos, por ejemplo, yo veo que, bueno, un cráneo adulto ya es un cráneo adulto, pero en plantas a veces es bastante más complejo separar el tema del desarrollo y decir, bueno, si este punto es exactamente homólogo al otro, bueno, nada, mi pregunta va por ese lado. Si hay alguna, digamos, sé que no es una herramienta fácil de utilizar en plantas, pero quiero intentarlo, entonces mi pregunta Sí, es, Mariana, se ha hecho en ¿podría plantas. lograrlo? Hay formas, se puede, lo puedes hacer. Voy a ser positivo contigo. Sí, mira, es muy complicado en plantas, pero se ha hecho. Hay algunos equipos de morfometristas que han trabajado en esto de tratar de generar soluciones para la morfometría dentro de la botánica, ya sea en flores, que en flores también es muy complejo, tratar de poder entregar algún punto, alguno de los dentro de la morfología que no ves directamente algún landmark asociado, es poner semilandmark alrededor, buscar alguna estructura, generar 2 landmarks asociados para poder generar landmark. Hay algo de literatura, después quizás puedo yo mandar algo de literatura asociada a grupos en particular, si me escriben correo, yo puedo ayudar en ese sentido y mandar algo de información sobre eso, pero se ha hecho en plantas. Hay algunos grupos que, de hecho creo que hay hasta un trabajo que está hecho por Viscosi Cardini, que hace un tutorial, de hecho lo hace en plantas. Entonces, sí, se puede. No pierda la esperanza. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y la última, y voy a seguir un poco más, ¿Una porque más? me queda poco, una más, y voy a seguir porque me queda un poco de la clase. Ok, sería de Víctor Romero, de Venezuela. Víctor. No escucho a Víctor. Le voy a quitar el mute. No, parece que no. Bueno, pasa a la siguiente. La siguiente sería de Wafa Abel Sí. de Brasil. It's me. ¿No? Sorry. ¿Se me escucha? Sorry. Chuta, ¿llegó el anterior? Sí, estoy disponible. Bueno, sorry. ahí está. Ya, Víctor. Gracias. Hola, bueno, buenos días a todos. Tenía una duda respecto al concepto de homología. Ya. Porque claramente el concepto de homología en matemáticas no necesariamente refleja la homología biológica, ¿no? ¿Qué relevancia tiene la homología evolutiva, la homología biológica de una estructura en este contexto? Ya, sí, es una buena pregunta, y en este caso lo que observamos, o que la pregunta que nos hacemos es una homología desde el punto de vista de la digitalización, y pues se pueden utilizar los 2 conceptos homológicos. Dentro del concepto de homología biológica, homología evolutiva, hay mucho que tiene que ver con la biología del desarrollo, aspectos asociados a la evolución del desarrollo, en la cual como desde un embrión a un organismo adulto va generando aspectos asociados a la forma o asociados a la morfología, en la cual parte de estructuras van siendo similares en relación a sus otros organismos, ¿ya? Pero tienen mucha información asociada al desarrollo. Cuando veamos la clase de integración morfométrica, vamos a dar una vuelta con eso un poco más, que tiene que ver con el origen de la morfología. Del punto de vista de la homología matemática, cuando tú pones un landmark, lo que te importa es más que nada llegar a la homología desde el punto de vista de homología matemática o biológica, ¿ya?
Entonces puedes utilizar los dos conceptos, pero lo importante es, y con eso voy a seguir más a la clase ahora, es que el punto, si desde el punto de vista matemático o biológico, sea puesto en la misma parte de un organismo, si son 50 organismos de la misma especie, o son 50 estructuras, o sea, objetos arqueológicos, traten de ser puestos de alguna manera, de la misma manera, ya tanto matemática como biológicamente. Espero haber respondido parte de tu pregunta. Bien, prosigo, porque o si no, nos vamos a ir demorando mucho. Acá venía parte de la pregunta que había hecho sobre la elección de landmark y número de landmark. Bueno, la elección es importante, yo ya se los comenté en adelante. Y venía la pregunta, ¿cuántos puntos de referencia debe usarse? La cantidad de puntos de landmark que ustedes van a elegir ya tiene mucho que ver con qué estructura morfológica están evaluando y qué cosas de ella es la que quieren ustedes recalcar en su estudio. En este caso, por ejemplo, esta mariposa tiene landmarks anatómicos puestos en las venas y semilandmark en verde puestos en el contorno del ala. Entonces yo estoy tratando de obtener la mayor información que me entregue el ala para después compararla con otras especies desde un punto de vista evolutivo. ¿Ya? Siempre el número de landmark tiene una relación con el número de fotos que tú tienes, ¿ya? Y eso lo voy a mostrar en la clase siguiente, después del café, pero tiene que ver directamente con la relación entre el espacio de forma. Y esto tiene que ver porque por lo menos tú tienes que tener el doble de fotos, idealmente, porque en fósiles no va a pasar eso, el doble de fotos del landmark que tienes. Eso es algo ideal cuando ocupas pocos landmark, pero cuando ocupas semilandmark y tienes 200 semilandmark y estás viendo fósiles, no vas a tener 200 fósiles nunca en tu vida, ojalá fuera así. Vas a tener 3 fósiles y los vas a comparar con otros grupos de organismos. Entonces, es una pregunta súper interesante y va a tener que ver siempre con el grupo organismo y el investigador y ir jugando en cómo van cambiando los resultados desde ese punto de vista. Vamos a volver a esta parte de la ausencia del landmark, que es lo que les comentaba cuando yo estoy poniendo landmark, y por ejemplo quiero hacer una comparación en el efecto del cambio climático en una serie de organismos de museo de, no sé, 200 años. Y tengo organismos de 200 años, pero los del año 200 están muy dañados, o los del México se comieron los bichos, etc. Entonces tengo partes de la anatomía que no están ya ahí, no tengo cómo volver a tenerlas nunca más porque se las comió un bicho. ¿Ya? Se me quebró el fósil, o fue lo que logré sacar del fósil, o fue lo que logré tener del scan que está en el museo hace 200 años. Esa ausencia de landmark uno puede reconstruir de alguna manera utilizando un morfo de otro cráneo, si es que uno usa un cráneo o usa otra estructura, puede reconstruir en base a eso, o simplemente puede entregarle al programa. En este caso no se hace con TPS, se hace con R, pero como es un curso básico, no lo voy a tocar ahora, pero se puede hacer y puedo responder esas preguntas más adelante. Se puede indicar dónde podría ir el punto y indicar quién no está, que es un missing landmark. ¿Ya? Con TPS uno puede digitalizar los puntos en 3D, perdón, en 2D. Acá yo les muestro el software desde un punto de vista muy básico. Yo puedo utilizar la serie de TPS, entonces acá yo pongo landmark en una radiografía, o acá pongo landmark en una mosca, en ala de una mosca. ¿Ya? Va a depender de la fotografía, y esto es un trabajo que uno tiene que ir haciendo constantemente, poder tomar una buena fotografía, poder hacer un montaje de la estructura que está utilizando para poder tener una buena foto. Se pueden utilizar cámaras fotográficas como escáner, o simplemente una cámara conectada a una lupa. Desde el punto de vista 3D, y creo que estoy terminando ya la primera parte, uno puede utilizar diferentes herramientas para la obtención de datos 3D, landmark 3D. La que se usó por muchos años, antes del auge de la morfometría 3D más potente en la antropología, era lo que se llamaba el microscribe, que es esta manito que está acá, que es una estructura, es una máquina usada para la arquitectura.
Y yo tomaba el microscribe, no sé si ven en la cámara, voy a tomar un ejemplo de celular, y tomaba la manito y yo podía poner los puntos en la estructura que yo quería y podía, con la patita, iba presionando un pedal y mientras yo ponía el lápiz en el punto de acá, me ponía las coordenadas 3D de ese punto. Y así sucesivamente. Y yo podía ir a museos con mi lápiz microscribe, y podía ir a los museos a digitalizar los cráneos. Obviamente esto se dejó en el tiempo, siguen los microscribes, son tremendas máquinas para trabajar en arquitectura, ahora son incluso más caras que un escáner. Están los escáneres, están los de luz estructurada y los láseres, que se utilizan para poder hacer escaneos de estructuras. La calidad va a depender de lo que ustedes anden buscando, porque un escáner de luz estructuradas puede ser muy bueno para ratones, ya que puedan medir, tengan una medida no tan pequeña, que pueden tener más de 20 centímetros por lo menos, cráneo. Cuando ya estás buscando estructuras mucho más pequeñas, lamentablemente el poder de un escáner de este tipo va perdiendo calidad, ¿ya? Para eso es necesario tener una tecnología muchísimo más fuerte como la tecnología CT, ¿ya? Tomografías, en la cual yo puedo ya utilizar un fósil, por ejemplo, o un caracol, etcétera, y puedo escanear y ver todas las variables, todas las asociaciones directas de la morfología. Son máquinas muy buenas, lamentablemente son caras de obtener en una universidad, no es muy fácil. Están los micro-CT, que también puedes utilizar la misma tecnología 3D en esta máquina y poner organismos más pequeños todavía y obtener toda la información del escáner entre sí. Y luego uno va utilizando diferentes software para poder ir trabajando el 3D de esto. No es que sea fácil, el 3D requiere un poco más de dinero que el 2D, que trabajas con fotografía. Y tienes que trabajar en la segmentación, entre otras cosas. Hay software para hacer esto. Amira o Aviso, que son software pagados, que sirven para segmentar, separar, limpiar una estructura 3D, como también están los gratis de estos, que es Sec3D, 3D Slice o el Spires, que son software que hacen lo mismo que Amira o Aviso, con algunos pasos más, pero gratis. ¿Ya? Obviamente utilizar software gratis es mucho mejor que utilizar software pagado. Y creo que estoy llegando al final. ¿Esto también tiene que ver con lo mismo? Sí, llegué al final. ¿Preguntas? Rodrigo. Muy bien. La primera mano alzada corresponde a Catherine Otalora, de Colombia. Catherine. Hola, buenos días. Buen día. Yo tenía una pregunta ya como tal sobre los landmarks. Quería saber qué herramienta como tal hay que utilizar para que sean equidistantes entre las diferentes especies que se están analizando. Súper. No, es una muy buena pregunta. TPS-Dig tiene una opción para poner puntos en una curva. Tú haces una curva con TPS-Dig, que vamos a usar, y luego le dices al mismo programa, ponme 10 puntos equidistantes en la curva que armaste. Y te va a poner 10 puntos equidistantes matemáticamente, y lo puedes ir poniendo esa misma curva a todos tus organismos. R hace lo mismo mediante el paquete de Stereomorph. También tiene esa opción para poder poner landmark equidistantes. Eso. Muchas gracias. De nada. Yo solo quiero, disculpe profesor, interrumpir así, solo para complementar la pregunta de Catherine. Hay un programa que se llama MakeFan, es una serie que crea planillas equidistantes de acuerdo a la forma. Sí, él puede crear, digamos, un círculo, un abanico, un peine, como si fuese una peinilla con líneas equidistantes. Tú defines el número de líneas, defines qué forma, que si digamos esa forma va a salir de 2 landmarks, de 4 landmarks, de 3 landmarks. Sí, voy a interrumpir un segundo sobre lo que estás hablando, John. Ese programa es bueno desde el punto de vista de que te va a tomar una estructura equidistante para poder digitalizar sobre esa estructura, pero cuando tienes problemas asociados a la escala, ese programa se cae.
se cae, porque puedes tener, estás haciendo una comparación de un punto de vista evolutivo, en donde tienes huesos mucho más grandes que otros, la estructura va a cambiar y la homología va a ser distinta en la equidistancia de esos puntos. Por eso no es necesario ir a otro programa. Los programas de digitalización tienen opciones automáticas de poner el punto equidistante. No es necesario ir un poco más allá, sino que se puede hacer con el mismo software mientras pones los puntos. Era más que nada para que no vayan a confundirse en ese sentido. Es mucho más simple de lo que se puede ver. Perfecto, gracias. Ok, Hugo. Sí. Teníamos una pregunta de la ronda anterior que era de Wafa. Wafa. Sorry, Wafa I de do Brasil, have Siria. to, yeah. Sorry, I do have to ask in English, but you can respond in Spanish. I can answer in English, but I will answer in Spanish Okay. to all. I want to know if this tool can be useful to assess the validity of the morphological characters. Ok, es una buena pregunta y ya, sí se puede, depende de la escuela en la escuela morfométrica que lo haga, ¿ya? Dentro de la escuela cladística, que es lo que buscan la validez de caracteres para poder generar filogenias morfológicas, por ejemplo, hay un buen equipo, que es el equipo de Pablo Golov y Santiago Catalano, que tienen un paper en la cual utilizan características morfométricas, ya vía landmark, para caracteres, para elaboración de caracteres morfométricos, por ejemplo, para elaboración de filogenia o cosas así. Se puede, desde el punto de vista de esa escuela. Obviamente hay otras escuelas que están en contra de eso, porque critican la parte multidimensional de la herramienta. Pero bueno, depende de la visión eso, y yo creo que es súper importante ver las dos visiones y leer los dos tipos de paper. Leer a Catalano y compañía, que sus trabajos son muy buenos, y leer el otro grupo que, bueno, y llegar a una idea. Pero la respuesta a priori es se puede, pero yo te pediría cautela. Okay. Another question, super fast. Maybe later you can give us more examples about the landmarks and semi-landmarks, because I guess I didn't get really exactly the idea how to differentiate between semi-landmarks and landmarks. Sí, claro. O puedo mandarles quizás literatura sobre eso. En los papers que mandé, tanto en español como en inglés, existe una muy buena diferenciación en la literatura sobre eso. Entonces, Okay, thank you. You're welcome. Siguiente pregunta. Voy a responder quizás 2 o 3 más. Lamento no poder responder las otras, porque en honor al tiempo necesitamos pasar a la clase 2 y yo no sé cómo están todos de tiempo, pero obviamente es súper bueno y responder estas preguntas. Rodrigo. La siguiente pregunta es de Víctor Romero. Víctor. Hola, ¿me escuchan? Te escucho. Ajá. Retomando esto de la proporción o el número de landmark respecto al número de ejemplares o de observaciones, esto aplica también cuando tú estás trabajando con estadísticas permutacionales, por ejemplo, en vez de trabajar con novas, trabajas con permanovas. Sí, ¿Esto sigue aplicando? Sí, por supuesto. Sí. Ok. Sí, porque de en hecho, alguna parte leí que no era así, pues en alguna parte leí que al tener al no comparar con una curva teórica, pues ya tú no requieres cumplir con esa relación, ¿no? Lo que pasa es que después, sí, te voy a complementar lo que estás diciendo. Lo que pasa es que después tú entras a un componente que va a ser la siguiente clase, que entras a un componente multidimensional. La morfometría geométrica va a trabajar siempre desde el punto de un aspecto multidimensional donde las variables asociadas son los landmarks, ¿ya? Y las relaciones entre cada uno de los landmarks son las que te van entregando las diferentes distancias a comparar entre cada grupo de organismos. Por lo tanto, ahí lo evaluar, la variable en este caso sería el landmark, y el número de organismos o de individuos que tengas va a complementar lo que estés buscando. Obviamente no vas a hacer un estudio nunca
de 3 organismos. O de 3, entonces, normalmente las comparaciones entre landmarks son en base a permutaciones y hay algunos aspectos asociados a la estadística multivariada que sirven como manovas para poder comparar entre grupos, ¿ya? Entonces, sí, va a depender del enfoque en la cual apliques el análisis estadístico. ¿Qué estés buscando, obviamente? ¿Qué quieras comparar? Ok, gracias, ¿sí? De nada. ¿Rodrigo? Siguiente pregunta de Oscar Hernández, de Colombia. Oscar. Buenos días, ¿me escuchan? Te escucho perfecto. Bueno, profesor, mi pregunta básicamente va dirigida a la ubicación de missing landmarks. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo un cráneo de que tiene la parte izquierda en buen estado, pero la parte derecha como destruida. ¿Qué técnica o qué herramienta de pronto usted nos diría como para facilitar el trabajo, la ubicación de los missing landmarks? Mira, eso es un tema bastante lamentable dentro de la morfometría geométrica, ¿ya? Hay una forma de poner un missing landmark en la cual tú pones el punto donde debería ir, donde tú crees que debería ir, y le dices al software que ahí va un missing landmark, ¿ya? Sin embargo, sigue siendo algo súper inestable y no adecuado. Se pueden hacer algunas reconstrucciones con morphing en 3D, que ahí tienes que, lamentablemente, ir más a la aplicatividad 3D del cráneo en particular, para eso. Justamente en base a esa pregunta, yo invité a una persona que va a hablarnos de eso y de esas herramientas y de cómo solucionar esos problemas en unas clases más adelante. Está en el programa y la invité para que ella nos cuente cómo se hace y cómo solucionar el problema. Así que lo vamos a hablar un poco más adelante para justo ver esa pregunta. Y en morfometría 2D no es posible o no existe no es recomendable. Se puede hacer, se puede. Tú puedes, en 2D puedes hacer el missing landmark y puedes seleccionarlo. No te estoy diciendo que no se puede. Pero yo diría que no es recomendable desde el punto de vista que en 2D también puedes hacer morphing. Puedes conseguirte un scan, por ejemplo, solo uno de tu serie, y lo puedes superponer sobre tu forma. ¿Ya? Y para no tener que escanear a todos tus grupos de organismos. Y ahí puedes tener una base. Pero obviamente siempre esas cosas son poco recomendables desde el punto de vista de la claridad de lo que estás respondiendo en la biología. Bueno, listo. Muchas gracias, profesor. De nada. Quizás responder una pregunta más para dar un break de café. Yo quiero ir al baño y seguir a la otra clase, si no vamos a terminar como tarde. Quizás ya llegando al final, obviamente ya no les quito tiempo a las personas que se tienen que ir y puedo responder muchas más preguntas en la parte final. Así que una más. Lo siento, las demás. La anterior fue de Oscar Hernández. Ahora continuaría Romano Vázquez, de México. Romano. ¿Estás? ¿No? ¿Nada? Ya, listo. ¿Me escuchas ahí, Hugo? Sí, te escucho, perfecto. Hola, buen día. Buen día. Para ilustrar un poco mi pregunta, hacer énfasis en la lámina donde presentabas los cráneos de murciélagos. Mi duda es, ¿por qué? Bueno, he leído varios estudios en taxonomía en donde colocan las marcas o los landmarks únicamente en una parte del cráneo, en este ejemplo en la vista ventral. Súper. ¿Por qué no se colocan las marcas en ambos lados? Ya, buena pregunta. Y con eso vamos a cerrar esta primera parte. Hay un artículo que salió hace algunos años sobre esa misma pregunta, que tiene que ver con aspectos de la simetría. Antes, en la morfometría geométrica, estamos hablando de hace 20 años atrás, se utilizaba mucho el concepto de que el lado derecho o el lado izquierdo, como comparten el mismo genoma y la información debería ser simétricamente idéntica en ambos lados. Pero con el auge de los aspectos asociados a la simetría fluctuante, simetría direccional, o aspectos asociados a que un rasgo de un lado derecho o del lado izquierdo podrían ser distintos, eso empezó a quedar un poco criticado. Y hace poco, yo creo que no más de 5 años, salió un paper de Andrea Cardini que habla de eso, habla de la puesta de landmark
que debería la puesta del Landmark para poder comprender la morfología desde una forma completa, tanto lo que pasa en el lado derecho puede ser independiente de lo que pasa en el lado izquierdo, y pueden haber variaciones a ambos lados, debería recomendarse utilizar todo el cráneo, ¿ya? Ambas partes, ambos lados, ¿ya? Entonces, espero poder responder tu pregunta, que deberías, y la recomendación es siempre utilizar en los dos lados. Como acá en el escarabajo yo puse tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Muy bien, muchas gracias, Hugo. De nada, de nada. Bien, ahora entonces, lo siento por las diferentes preguntas, voy a hacer un pequeño break de unos 5 minutos, 5 a 10 minutos, y voy a volver. Hay 834 personas, no puedo creer. Estoy muy impresionado con eso. Y vamos a ir a la parte que es mucho más compleja que la que estamos viendo ahora, que espero que se mantengan para poder entender lo que son los espacios multidimensionales en morfometría geométrica, porque es multidimensional. Así que voy a dejar de compartir y voy a...